Hay historias que no desaparecen. Solo esperan a ser escuchadas otra vez. Ecos del pasado, susurros en la oscuridad. Relatos que aún viven entre nosotros. Bienvenido a Ecos de Rada. Dicen que las brujas de Salem fueron ejecutadas hace más de 300 años. Que todo terminó. Que fue solo miedo, histeria, errores humanos. Pero hay algo que pocas personas mencionan. No todas murieron confesando. Y algunas de las últimas palabras dichas antes de la horca no fueron maldiciones. Fueron advertencias. En 1692, en una pequeña comunidad religiosa del entonces territorio colonial de Massachusetts, el miedo comenzó con algo simple: rumores, enfermedades inexplicables y acusaciones que crecían como fuego en madera seca. Lo que empezó con unas pocas sospechas terminó convirtiéndose en una cadena de juicios que llevaron a la muerte de decenas de personas señaladas como brujas. La gente del pueblo creía firmemente en el mal. Creía que el diablo podía caminar entre ellos disfrazado de vecino, amigo o familiar. Y cuando el miedo encontró una voz, nadie quiso ser el siguiente acusado. Los juicios avanzaban rápido. Las confesiones salvaban vidas, pero quienes insistían en su inocencia muchas veces terminaban en la horca. Con el tiempo, la historia diría que todo fue un error. Que el miedo colectivo tomó el control y destruyó vidas inocentes. Pero en el pueblo comenzaron a circular relatos distintos. Historias que no aparecieron en los registros oficiales. Historias de personas que aseguraban escuchar susurros después de las ejecuciones. De casas donde el fuego se encendía solo. De puertas que se abrían justo antes del amanecer. Y sobre todo, de una mujer que nunca fue acusada. Una mujer que observaba los juicios en silencio, sentada siempre en el mismo lugar, sin ser vista realmente por nadie, hasta que ya era demasiado tarde. Porque hay quien dice que Salem no fue el lugar donde mataron a las brujas. Fue el lugar donde algo aprendió que el miedo humano podía hacer el trabajo por él. Y esta historia empieza la noche en que un joven escribano del pueblo decidió investigar porque algunas confesiones parecían escritas con la misma letra. El pueblo no dormía en aquellos días. Las noches estaban llenas de rezos, murmullos y miedo contenido. Cada casa mantenía una vela encendida hasta tarde, como si la luz pudiera mantener lejos algo que nadie entendía del todo. Las acusaciones crecían más rápido que las respuestas y cada juicio parecía alimentar al siguiente. Él era solo un escribano. No un juez, no un sacerdote, no un hombre importante. Su trabajo era sencillo: escuchar, escribir y guardar registro de lo que otros decidían. Pasaba horas copiando declaraciones, confesiones y sentencias sin levantar la mirada, intentando mantenerse invisible dentro de una historia que se volvía cada vez más peligrosa. Al principio creyó en lo que escuchaba. Todos lo hacían. Las jóvenes que decían sentir dolores inexplicables, los vecinos que juraban haber visto sombras moverse entre los árboles, las palabras repetidas sobre pactos y reuniones nocturnas. Era más fácil creer que cuestionar. Hasta que empezó a notar algo extraño. Al revisar viejos documentos encontró una coincidencia que no podía ignorar. Varias confesiones, hechas por personas diferentes y en días distintos, contenían frases idénticas. No solo las palabras, la forma de escribirlas era casi la misma. Como si alguien hubiera guiado esas confesiones antes de que fueran dichas. Pensó que era casualidad. Pero siguió revisando. Cada página confirmaba la misma sensación incómoda, los testimonios parecían encajar demasiado bien, como piezas preparadas con anticipación. Una tarde, mientras copiaba una nueva declaración, escuchó un susurro detrás de él. No fue una voz fuerte, ni un llamado. Solo una frase, apenas audible. No escribas todo lo que escuchas. Giró rápidamente. No había nadie cerca. Excepto una mujer sentada al fondo de la sala. Nunca la había visto antes. No llevaba ropa llamativa, ni parecía diferente a las demás personas del pueblo. Sin embargo, había algo en ella que resultaba difícil de definir. Su postura era tranquila, sus manos descansaban sobre el regazo y su mirada permanecía fija en el juicio, como si ya supiera exactamente cómo terminaría. Lo más extraño era que nadie parecía prestarle atención. Pasaron los días y el escribano comenzó a verla en todos los juicios. Siempre en el mismo lugar. Siempre en silencio. Nunca hablando con nadie. Una noche, mientras ordenaba documentos en la sala vacía, escuchó pasos suaves detrás de él. Al voltear, la mujer estaba allí. Más cerca. ¿Quién es usted?, preguntó. Ella sonrió levemente.
Alguien que observa, respondió. ¿Por qué viene todos los días? La mujer inclinó la cabeza. Porque las personas tienen miedo, y el miedo siempre cuenta la verdad que quiere escuchar. El escribano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cree que son inocentes? Ella lo miró largos segundos antes de responder. La inocencia no importa cuando la historia ya fue escrita. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer se alejó lentamente y salió sin hacer ruido. Desde esa noche comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Algunos acusados parecían mirar hacia el mismo rincón de la sala justo antes de confesar. Otros pronunciaban una frase extraña antes de ser condenados. No es ella quien teme al fuego. La frase aparecía una y otra vez, como un eco escondido entre las palabras oficiales. El escribano empezó a tener sueños inquietantes. Soñaba con páginas en blanco que se llenaban solas con nombres que aún no habían sido acusados. Soñaba con la mujer observándolo mientras la tinta se deslizaba sin que él moviera la pluma. Cada mañana despertaba más cansado. Y cada día los juicios parecían acelerarse. Una tarde decidió seguir a la mujer cuando salió del tribunal. Caminó tras ella por calles estrechas hasta que llegó al borde del pueblo. Allí, donde terminaban las casas y comenzaba el bosque, ella se detuvo sin girarse. No debería seguirme, dijo con calma. ¿Qué quiere de este lugar?, preguntó él. La mujer permaneció en silencio unos segundos. Nada, respondió finalmente. El pueblo ya está haciendo todo solo. El viento sopló entre los árboles. El escribano sintió un frío extraño, aunque no era invierno. ¿Es usted una bruja? Ella soltó una pequeña risa. No. Yo solo escucho cuando el miedo habla. Y entonces desapareció entre los árboles. Esa noche, al regresar a su mesa, encontró algo imposible. Un documento nuevo, escrito con su propia letra. Una lista de nombres. Personas que todavía no habían sido acusadas. Y al final de la página, una frase que no recordaba haber escrito. El fuego no limpia. Solo revela. Se quedó mirando la hoja durante largos minutos, sintiendo por primera vez que no estaba registrando la historia, sino ayudando a crearla. El escribano pasó gran parte de la noche observando la hoja que había encontrado sobre su mesa. Reconocía cada trazo, cada forma de la letra. Era su escritura, pero no recordaba haber puesto la pluma sobre el papel. La lista contenía nombres conocidos del pueblo, personas comunes, algunas incluso respetadas por la comunidad. Lo más inquietante era que ninguna de ellas había sido acusada todavía. Intentó convencerse de que lo había escrito distraído, agotado por tantas horas de trabajo. Guardó la hoja entre otros documentos y decidió olvidar el asunto. Pero al día siguiente, durante el juicio, escuchó el primer nombre de la lista pronunciado en voz alta. Una mujer mayor fue señalada por sus vecinos. Las mismas palabras, las mismas acusaciones vagas, la misma tensión en la sala. El escribano sintió un vacío en el estómago al darse cuenta de que la hoja parecía anticipar lo que iba a ocurrir. Miró alrededor buscando a la mujer desconocida. Estaba allí, sentada en su lugar habitual, observando en silencio. Esa tarde revisó nuevamente la lista. Tachó el primer nombre con manos temblorosas. Los demás seguían allí, esperando. Durante los días siguientes ocurrió lo mismo una y otra vez. Cada nuevo juicio coincidía con un nombre escrito antes de que la acusación fuera pronunciada. El escribano comenzó a dormir menos, obsesionado con la idea de que algo estaba guiando el curso de los acontecimientos. No podía aceptar que todo fuera casualidad. Una noche decidió esperar en la sala del tribunal después de que todos se hubieran ido. El edificio estaba en silencio, iluminado solo por algunas velas que proyectaban sombras largas sobre las paredes de madera. Revisó los documentos recientes, buscando inconsistencias, cualquier señal de manipulación. Fue entonces cuando la escuchó entrar. No hizo ruido con los pasos. La mujer apareció al fondo de la sala, como si siempre hubiera estado allí. «Ya lo viste», dijo con voz tranquila. Él sostuvo la hoja con firmeza. «¿Cómo sabe lo que va a pasar?». Ella inclinó la cabeza ligeramente. «No lo sé», respondió. «Solo sé cómo termina cuando la gente decide tener miedo». «Esto no tiene sentido», dijo él. «Los nombres aparecen antes de que las acusaciones sucedan». La mujer sonrió, pero no había alegría en su rostro. «Porque el miedo necesita un camino. Alguien tiene que escribirlo primero».
El escribano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Fui yo? Ella no respondió de inmediato. ¿Quién escribe realmente cuando todos quieren creer en la misma historia? Preguntó en voz baja. El silencio llenó la sala. Él quiso acercarse, exigir respuestas, pero algo lo detuvo. La mujer parecía tranquila, casi compasiva, como si hablara con alguien que aún no comprendía algo evidente. No estamos cazando brujas, ¿verdad? Preguntó finalmente. Por primera vez, la expresión de la mujer cambió levemente. No, dijo. Están alimentando algo mucho más antiguo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El escribano sintió que la temperatura bajaba de repente. Las velas parpadearon como si un viento invisible atravesara la habitación. ¿Qué es? Preguntó. Ella lo miró directamente. Una historia que necesita ser creída para existir. Después de decir eso, se alejó lentamente y desapareció en la oscuridad del pasillo. Esa noche el escribano tuvo un sueño distinto a los anteriores. Caminaba por la sala del tribunal vacía, pero las bancas estaban ocupadas por sombras sin rostro. Todas lo observaban mientras él escribía nombres en un libro enorme. Cada vez que terminaba un nombre, una llama se encendía en algún lugar del pueblo. Despertó empapado en sudor. A la mañana siguiente descubrió algo nuevo en su mesa. Otra hoja. Otra lista. Más nombres. No solo del pueblo. Algunos le resultaban desconocidos. Como si la historia no fuera a detenerse en Salem. El miedo se convirtió en certeza. No era un observador imparcial. Su trabajo estaba dando forma a algo que crecía con cada acusación, con cada confesión, con cada sentencia. Intentó destruir la lista quemándola en una vela. El papel ardió, pero las letras permanecieron intactas, oscuras y visibles entre las llamas. Las dejó caer al suelo, aterrado. Fue entonces cuando escuchó pasos fuera del edificio. Muchas personas caminando juntas. El sonido de voces agitadas. Otro juicio estaba por comenzar. Y al mirar por la ventana vio algo que le heló la sangre. La mujer ya estaba sentada dentro de la sala. Esperándolo. Como si supiera que, al final, él volvería a tomar la pluma. Después de intentar quemar el papel y ver que las letras no desaparecían, el escribano dejó de creer que estaba lidiando solo con miedo o superstición. Había algo más profundo, algo que no comprendía pero que parecía moverse bajo la superficie de cada juicio. La sensación de estar atrapado en una historia ya escrita se volvió imposible de ignorar. Durante días continuó trabajando como siempre, aunque cada palabra que copiaba le pesaba más. Ya no escribía con seguridad. Dudaba antes de cada línea, temiendo que su propia mano volviera a adelantarse a los acontecimientos. Y, aún así, los nombres seguían apareciendo antes que las acusaciones. Una noche decidió revisar los registros más antiguos del pueblo. Buscó documentos olvidados, páginas amarillentas escondidas detrás de archivos más recientes. Si algo estaba ocurriendo, debía haber empezado antes de los juicios. Y allí lo encontró. Un cuaderno viejo, sin firma, donde alguien había escrito nombres décadas atrás. El primero de todos. Era el mismo que el de la mujer que veía en la sala. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre aparecía sin acusación, sin sentencia, sin fecha de muerte. Solo una nota al margen escrita con tinta desvanecida. La que observa. Continuó leyendo. El cuaderno describía rumores antiguos del pueblo, historias sobre una mujer que aparecía cada cierto tiempo cuando la comunidad atravesaba épocas de miedo o enfermedad. Nunca era señalada. Nunca era cuestionada. Simplemente estaba allí, mirando cómo las personas comenzaban a sospechar unas de otras. El escribano cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Comprendió algo aterrador. La mujer no estaba atrapada en la historia. Era parte de su comienzo. A la mañana siguiente, durante otro juicio, levantó la mirada hacia el rincón donde ella siempre se sentaba. Allí estaba, igual que siempre. Ni más joven ni más vieja. Inmutable. Por primera vez no apartó la vista. La mujer sonrió levemente, como si reconociera que él finalmente empezaba a entender. Esa noche la siguió otra vez hasta el borde del bosque. El viento era frío y las ramas crujían bajo sus pasos. ¿Quién eres realmente?, preguntó con la voz firme. Ella se detuvo sin girarse. Soy lo que queda cuando las personas necesitan culpar a alguien, respondió suavemente. ¿Eres una bruja? Ella soltó una risa baja.
Las brujas son solo nombres que ustedes inventan para el miedo. El silencio se volvió pesado. Entonces, ¿por qué nunca te acusan? La mujer se giró lentamente. Sus ojos reflejaban una calma antigua. Porque alguien tiene que quedarse para mirar cómo todo empieza otra vez. El escribano sintió que el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. ¿Otra vez? Ella asintió. Salem no es el primero. No será el último. La confesión lo dejó sin aire. ¿Qué pasa cuando termina? Preguntó. La mujer dio un paso hacia él. Cuando el miedo se consume, necesita un nuevo rostro. Las palabras lo golpearon con fuerza. Entonces lo entendió. Los juicios no buscaban descubrir brujas. Buscaban reemplazos. Personas que cargaran con la culpa para que el miedo pudiera continuar viviendo. Y él, con su pluma y sus listas, estaba ayudando a elegirlas. Retrocedió, horrorizado. No seguiré escribiendo, dijo. La mujer lo observó en silencio. Ya empezaste, murmuró. Esa noche regresó al tribunal decidido a destruir todos los registros. Si quemaba los documentos, tal vez podría romper el ciclo. Extendió los papeles sobre la mesa, acercó una vela y dejó que las llamas crecieran. El fuego consumió la madera rápidamente. Pero algo extraño ocurrió. Mientras ardían, escuchó voces. Susurros mezclados entre el crepitar del fuego, nombres pronunciados una y otra vez. Entre ellos, el suyo. Se apartó sobresaltado. Cuando las llamas se apagaron, encontró una sola hoja intacta entre las cenizas. Una lista nueva. El primer nombre era el suyo. Sintió el corazón detenerse por un instante. Fuera, las campanas del pueblo comenzaron a sonar. El siguiente juicio estaba por comenzar. Y por primera vez comprendió que la historia no necesitaba que él escribiera. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. Cuando vio su nombre escrito en la hoja intacta, el escribano sintió algo peor que miedo. Fue una certeza fría, silenciosa, como si el futuro hubiera dejado de ser una posibilidad y se hubiera convertido en algo ya decidido. Las campanas del pueblo seguían sonando afuera, llamando a otro juicio, a otra acusación, a otra historia que alguien necesitaba creer. Quiso romper la hoja, pero el papel parecía más resistente que cualquier documento común. Sus dedos temblaban mientras intentaba arrancarlo. No cedía. Era como si la tinta hubiera sellado algo mucho más profundo que simples palabras. El sonido de pasos lo hizo levantar la vista. La mujer estaba en la puerta del tribunal. No parecía sorprendida por el incendio ni por las cenizas alrededor. Caminó lentamente hasta quedar frente a él, observando la hoja entre sus manos. «Ya lo viste», dijo en voz baja. «¿Qué significa esto?», preguntó él, mostrando su nombre. Ella lo miró con una tristeza antigua. «Que el ciclo necesita continuar». El escribano retrocedió. «No voy a dejar que esto pase». La mujer inclinó la cabeza. «Nadie quiere ser el último en escribir, pero alguien siempre termina haciéndolo». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Afuera se escuchaban voces reunidas, gente esperando nuevas acusaciones, nuevas respuestas. «¿Por qué Salem?», preguntó él. «¿Por qué aquí?». Ella observó la ceniza sobre la mesa. «Porque aquí aprendieron algo importante», susurró. «Que el miedo puede volverse ley. Y cuando eso ocurre, la historia se escribe sola». Las palabras lo golpearon con fuerza. Comprendió entonces que no se trataba de magia ni de brujas reales. Era algo más simple y más terrible, una fuerza alimentada por el miedo colectivo, por la necesidad humana de encontrar culpables cuando el mundo deja de tener sentido. Y él, con cada nombre escrito, había estado alimentándola. «Si dejo de escribir», dijo, «¿se detendrá?». La mujer lo observó largos segundos. «No. Solo buscará otra mano». El escribano sintió el peso de la hoja como si fuera piedra. Miró nuevamente su nombre al inicio de la lista. Debajo, espacio suficiente para más nombres. «Entonces, ¿qué pasa conmigo?». La mujer sonrió apenas. «Depende de lo que elijas recordar». El sonido de las puertas abriéndose interrumpió el momento. Personas comenzaron a entrar al tribunal, murmurando, buscando sus lugares. Nadie parecía notar el olor a humo ni la tensión en el aire. Y nadie miró a la mujer. El escribano entendió algo final y devastador. Solo él podía verla porque ya formaba parte de la historia. Se sentó frente a la mesa, la pluma temblando en su mano. Las voces del pueblo comenzaron a elevarse, acusaciones nuevas mezcladas con rezos. El miedo estaba vivo, esperando ser registrado. La mujer se acercó y murmuró junto a su oído.
Puedes escribir, o puedes ser escrito. Miró la hoja por última vez. Su nombre parecía brillar ligeramente bajo la luz de las velas. Entonces hizo algo inesperado. No escribió otro nombre. Tampoco tachó el suyo. Simplemente dejó la pluma caer sobre la mesa. El silencio duró solo un instante. Luego las voces comenzaron a confundirse. La gente discutía, nadie sabía quién debía hablar primero, las acusaciones se volvían torpes, inseguras. Sin un registro, sin una mano que organizara el miedo, el juicio empezó a desmoronarse. La mujer observó todo en silencio. Por primera vez parecía satisfecha. ¿Qué hiciste?, preguntó él. Ella respondió suavemente. Elegiste no alimentar el fuego. Las luces de las velas parpadearon. El escribano sintió el aire volverse más ligero, como si algo pesado abandonara la sala lentamente. Cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. El juicio terminó en caos. Las personas se retiraron confundidas, incapaces de sostener las acusaciones sin una historia clara que seguir. Esa noche, el escribano salió del tribunal y caminó solo por las calles vacías de Salem. El viento soplaba suave, llevando consigo el eco de voces lejanas. Nunca volvió a ver a la mujer. Los juicios terminarían poco tiempo después, y el pueblo intentaría olvidar lo que había ocurrido. Décadas más tarde, la historia hablaría de errores humanos, de histeria, de miedo colectivo. Nadie mencionaría a la mujer que observaba en silencio. Pero él sabía la verdad. Salem no fue el lugar donde atraparon a las brujas. Fue el lugar donde alguien decidió dejar de escribir. Y quizá por eso, la historia terminó allí. O al menos, por un tiempo. La historia de las brujas de Salem suele contarse como un error del pasado. Miedo. Fanatismo. Personas buscando culpables donde no había respuestas. Pero quizá el verdadero horror no estuvo en las acusaciones. Tal vez estuvo en algo más simple. Y más humano. La necesidad de escribir una historia que explique el miedo. Porque cuando el miedo encuentra palabras, encuentra también dirección. Y alguien siempre sostiene la pluma. Dicen que en Salem no todas las personas fueron juzgadas. Algunas solo observaron. Esperaron. Como si supieran que el fuego no necesita magia para crecer. Solo necesita atención. Tal vez las brujas nunca fueron el centro de la historia. Tal vez eran solo nombres. Y el verdadero peligro era aquello que nace cuando demasiadas personas creen en la misma sombra al mismo tiempo. La próxima vez que escuches una historia que todos aceptan sin cuestionar, pregúntate quién la está escribiendo. Y si alguna vez sientes que el miedo pide un nuevo nombre, recuerda que incluso el fuego más grande se apaga cuando alguien decide dejar de alimentarlo. Esto fue un eco más. Y algunos ecos siguen resonando siglos después de que la última voz se calla. Ecos de Rada Velat, símbolo de luna nueva.